Muy buenas tardes, traders, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En primer lugar, quisiera disculparme con ustedes por no estar hoy de forma presencial. Se me presentó un asunto que tengo que atender, pero pues les dejo la clase pregrabada. Va a ser una clase común y corriente. La única diferencia es que no vamos a tener una sección de preguntas al final, pero pues por favor guarden sus preguntas que para la próxima clase dentro de 15 días les voy a solucionar todas las dudas que tengan. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos el viernes pasado y luego vamos a empezar a ver un poco de el estudio del movimiento, que algunas personas me estuvieron sí, escribiendo que querían entrar más en ese tema de las gráficas, de los patrones del chartismo y bueno, del estudio como tal del movimiento. Entonces la clase pasada estuvimos viendo los diferentes tipos de mercados que teníamos, acciones, futuros, forex, que es donde nos vamos a enfocar más, y derivados. Vimos también que los pares de divisas se componían de dos divisas. La primera, la del lado izquierdo, era la divisa que íbamos a comprar una unidad de esa divisa y lo íbamos a pagar en términos de la otra divisa. También hablamos de la importancia del broker, de qué era un broker y por qué lo necesitábamos, ah, sobre todo el tema del apalancamiento. Hablamos también de por qué el precio se mueve como se mueve. Dijimos que estaba ligado a leyes de oferta y demanda, que cuando un producto está más barato, pues es más posible que la gente lo compre. Vimos también lo primero, sí, las partes del gráfico, lo que íbamos a encontrar en el gráfico cuando lo abriéramos. Vimos también las partes de las velas japonesas. Vimos cómo se ejecutaba una compra, una venta, que digamos la compra es muy sencilla. Uno compra un activo a un precio económico para venderlo más caro y pues ganarse la diferencia. Pero también hablamos de que uno podía vender un activo sin tenerlo, que el broker nos prestaba ese activo, nosotros lo vendíamos inmediatamente, no lo prestaban, esperábamos a que el precio bajara y luego volvíamos a comprar ese activo más barato y devolvíamos el activo al broker. Entonces esa diferencia de precio también pues era nuestra ganancia. Hablamos también de que tenemos dos tipos de análisis, el análisis fundamental que está basado en noticias, en condiciones macroeconómicas, en un análisis de el balance general de la empresa, el estado de resultados de la empresa o de un país. Y también vimos el análisis técnico, que es el que nosotros más hacemos hincapié, que se refiere al estudio de los gráficos, de los precios en sí mismos, con ayuda de indicadores, de osciladores, pero el análisis técnico es basado únicamente en los gráficos. Hablamos también de que nosotros mentalmente, como personas, consideramos y emitimos juicios de valor acerca de lo que consideramos económico y de lo que consideramos caro. Entonces, aunque puede ser algo subjetivo, pues no hay que olvidarnos que detrás de la pantalla el mercado únicamente nos está mostrando es lo que están comprando y vendiendo otras personas alrededor del mundo detrás de esa pantalla. Entonces, muchos de esos movimientos se producen por avaricia o por pánico. Entonces, no siempre los movimientos son lógicos, porque hay una subjetividad detrás de las personas que están haciendo esas transacciones alrededor del mundo. Si alguien piensa que un activo está barato o que está caro, pues va a comprarlo o venderlo respectivamente pensando en, o sea, tomando esa decisión basada en sus emociones, en sus sentimientos, en esa subjetividad de lo que considera caro, de lo que considera barato. Eh, Hablamos de que era importante descargar esta plataforma, la plataforma MetaTrader 5, que es con la que nosotros vamos a operar. Si no la han descargado, por favor, descárguenla. Para App Store, para iPhone ya no está disponible. Eh, Tengo entendido que tienen un problema ahí con alguna de las licencias, no sé, pero está para Android, está para Windows, para Mac, para Linux.
Y mientras tanto, por la clase de hoy vamos a utilizar una herramienta online, no tienes que descargar absolutamente nada, para analizar los gráficos y ahí podemos también dibujar. Esta fue la parte final de la clase pasada en la que hablamos de algunas de las estructuras más comunes que tiene el mercado, que precisamente nos dan como un indicio de esos precios importantes en los que la gente considera que el precio de un activo está caro o está barato y empieza a reaccionar en el sentido contrario. Hablamos de qué era lo que nosotros pues recomendábamos para tener buenos resultados en este negocio. Era primero aprender la teoría, luego ponerla en práctica, finalmente desarrollar un conjunto de estrategias y un conjunto de reglas para poder entrar al mercado. Pues el mercado no tiene límites, no tiene un inicio, no tiene un final. El mercado está siempre en constante movimiento, entonces nosotros somos los que tenemos que poner esos límites y esas barreras dentro del mercado para abrir una transacción o para cerrar una transacción y pues finalmente así llegar a los resultados y poder obtener dinero y rentabilidad de este negocio. No siendo más, pues vamos a empezar acá, vamos a irnos a Google y vamos a escribir TradingView. TradingView, vamos a entrar a este primer link. Esto es una plataforma online que es gratuita, también tiene como una suscripción de pago que pues te habilita más opciones, más indicadores, pero con la versión gratuita podemos trabajar perfectamente. Acá nos van a salir toda la lista de activos, acá en buscar, y vamos a empezar buscando en Forex un activo muy común que es el euro dólar. Vamos a empezar con este dólar, con este euro dólar. Les va a salir este gráfico, yo voy a eliminar este indicador. Y hoy vamos a ver soportes y resistencias. También voy a ver si podemos alcanzar a ver algo de Fibonacci, que de pronto algunos de ustedes lo han escuchado y es un indicador muy interesante. Entonces, ¿qué es un soporte y qué es una resistencia? Lo que nosotros conocemos como soporte y resistencia es un precio en el cual el gráfico o el precio, valga la redundancia, reacciona porque está muy barato o porque está muy caro, como lo estábamos hablando hace un momento. Si para mí el dólar, y de hecho creo que para todos nosotros en este momento, el dólar no vale menos de 4.000 pesos, pero tampoco vale más de 5.000 pesos. Entonces nosotros en el tipo de cambio dólar COP, en este caso sería dólar peso colombiano, es decir, por un dólar estamos pagando cierta cantidad de pesos colombianos, en este caso 5.000 pesos colombianos. Para nosotros 5.000 pesos es el soporte, digo, es la resistencia, discúlpenme. 5.000 pesos es la resistencia, el precio se resiste a pasar de 5.000 pesos. Y el soporte es 4.000 pesos. Entonces tenemos un precio mínimo y un precio máximo en el cual el precio oscila y eso es el soporte y la resistencia. Eso es lo que nosotros conocemos como soporte y resistencia. Déjenme acá seleccionar esta herramienta. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros en el tipo de cambio USD COP, este sería este nombrecito que tenemos acá de euro dólar, este vendría siendo el del dólar peso colombiano y nosotros tenemos una resistencia en 5.000 pesos. Nosotros vamos a intentar ubicar ese precio, estos 5.000 pesos, pero vamos a intentar ubicarlos directamente en el precio. Nosotros no vamos a ir primero al precio y luego al gráfico, sino viceversa. Nosotros vamos a poder identificar o pues llegar a este precio de los 5.000 pesos simplemente mirando el gráfico. Nosotros mirando el comportamiento del gráfico vamos a poder identificar que en ciertos precios hay
un soporte o una resistencia. Digamos, en el euro dólar, eh, pues ese soporte, esa resistencia, suele ser el precio de uno. Es decir, cuando un euro vale exactamente un dólar. Eso hace muchísimos años no pasa. Siempre el euro ha valido un poco más. Pero pues en estas épocas de crisis, em, el euro ha costado más o menos un dólar. Un poco más, un poco menos. Digamos, ahorita estamos en 1.04. Ese 0.4 es prácticamente insignificante. Obviamente, pues para nosotros acá haciendo trading, pues es dinero igual, pero para el común denominador de las personas y para la gente que no opera en los mercados financieros, eh, un euro vale un dólar. Ese 0.4 es prácticamente insignificante. Entonces, es importante, eh, o sea, conocer estos valores y estos precios en los cuales el precio, valga la redundancia, suele rebotar y suele tener reacción. Espérense, voy a limpiar acá el gráfico. Esto es lo cansón de TradingView que no se deja borrar todo. Entonces vamos a intentar en este gráfico eh, encontrar esos soportes y esas resistencias. Volvamos acá. Bueno, vamos a verlo en diario. Es decir, cada una de estas velas me va a representar a mí un día de movimiento en el precio del mercado. Esta línea de acá es una media móvil de 200 periodos, la pueden agregar acá en la pestaña de indicadores, buscan MA y sale media móvil, y ahí la agregan y acá en esta opción pueden verla, dejar de verla, configurarla, eliminarla también. Entonces bueno, por hoy vamos a dejar de verla, después les explico un poco más acerca de esa media móvil, es un indicador muy útil que siempre utilizo. Y bueno, entonces, si se dan cuenta, acá está el precio de 1.00. Vamos a trazar una línea horizontal en ese precio. Acá 1.00. Y vamos a ver el gráfico hacia atrás, a ver qué, qué tanta reacción ha tenido en ese precio. Creo que vamos a verlo en semanal mejor. Bueno, podemos ver que en semanas, es decir, acá sale de acá abajo dice lunes 24, lunes 5 de enero del 2009. Es decir, desde el 2009 el precio del dólar contra el euro nunca había sido igual, nunca habían valido los dos un dólar, hasta la crisis en la que estamos actualmente. El precio mínimo fue 0.95, pero rápidamente el precio volvió a situarse por encima y desde entonces pues como que no ha vuelto a tocar esos precios de 1.00. Entonces esto es lo que nosotros podemos definir como un soporte, pero también digamos el precio mínimo al cual estuvo cotizando también puede ser un soporte. Normalmente los soportes y las resistencias no son una línea, no son un precio específico, sino son una franja. Entonces nosotros tenemos una franja de precios en la cual el precio no se siente cómodo estando ahí. El euro no mantiene mucho ese precio de 1.00 o por debajo. Entonces estuvo un par de días debajo de ese precio y volvió a situarse por encima, pero eso fue muy rápido. Este movimiento es acelerado. Este movimiento fue muy rápido. Miren que esta bajada, o sea, contempla muchísimas velas. Acá hay, sí, 40 velas. No me voy a poner a contarlas, pero hay un montón de velas. Miren, esta subida acá es una, 2, 3, 4, 5, 6 velas. En 6 días
de aquí hasta acá recorrió el mismo recorrido que venía haciendo y que le tardó a hacer 2 semanas, 3 semanas, lo hizo en 6 días. Entonces, ahí podemos ver que hay un rechazo del precio a estar en esta zona. Entonces, esta zona es una zona donde nosotros podemos empezar a tomar compras. Si el precio normalmente suele hacer retest, lo que nosotros llamamos retest, es decir, si el precio de pronto quiere seguir su camino ascendente, miren acá tenemos una línea de tendencia, esta línea nos describe la tendencia bajista que ha tenido el mercado en este tiempo desde el 3 de febrero de este año. Y cuando el precio rompe esta tendencia, él suele hacer un retest, o sea, él suele volver a la zona en la cual no se sentía cómodo y luego sí seguir su recorrido. ¿Por qué suele hacer esto? Porque la gente que compró acá abajo viene con todas estas ganancias y está en este momento acá con estas ganancias acumuladas y esa gente no se quiere irse en esas ganancias. Entonces, cuando el precio empieza a caer, cuando la gente empieza a vender y el precio empieza a caer, esa gente que va ganando, no sé, $1.000, $2.000 en esta subida, por hablar de una cantidad X de dinero, si alguien va ganando $2.000 acá y empieza a ver que el precio empieza a caer y ya acá no va ganando sino 1.600, 1.500, 1.400, va a querer vender e irse con esas ganancias. Entonces, siempre tiene que, la misma gente que compró acá, tiene que vender más arriba. Puede que sean las mismas personas, puede que sea otra porción diferente del mercado, pero a lo que me refiero es que siempre hay una cantidad de personas que compran un precio, pero como esa gente está metida en el mercado, o sea, tiene los activos comprados, en algún momento tendrá que venderlos, o sea, en algún momento tiene que contrarrestar esa operación. Entonces, ese impulso que lleva al mercado de compra tiene que venderse y tiene que retroceder. Entonces, cuando la gente que compró acá abajo empieza a vender por acá arriba para ir cobrando sus ganancias, pues por oferta y demanda, el precio va a caer y se van a hacer ciertas velas rojas. Entonces, esa contraposición, esa, sí, contraprestación, no, tampoco es la palabra, esa contra, sí, ese contra que lleva al mercado va a hacer que nosotros tengamos nuevas oportunidades de compra cuando el precio retroceda. Entonces, esta resistencia, este soporte que en este momento tenemos, nos va a dar mejores opciones de compra. Si yo compro acá, en donde está el precio actualmente en 1.04, no sé, esperando a que el precio llegue a 1.1, pues me va a ganar 0.6. Pero es mucho mejor si yo escojo mi punto de entrada de una forma más selectiva, valga la redundancia, en 0.99 y estoy intentando ganar hasta 1.1. Hasta acá voy a ganar un recorrido muchísimo más largo. Entonces hay que tener en cuenta que los soportes y las resistencias son puntos en los que nosotros podemos encontrar esa liquidez, eh, esa cantidad de personas, una cantidad de personas importante que considera que es un buen precio para el mercado, que quiere comprar a ese precio. Entonces, en este negocio, una de las cosas más importantes es la paciencia. Entonces, nosotros debemos, pues estamos en este momento viendo un gráfico diario, entonces tenemos que esperar bastantes días, unos 15 días, a que el dólar, a que el precio del euro baje un poco y cuando esté cerca de esta zona nosotros ahí podemos empezar a comprar. Este TradingView, esta plataforma, tiene una herramienta de posiciones. Acá dice posición larga o posición corta. Y eso nos sirve para sí, hacer una simulación de si hiciéramos una compra, que, cuál es nuestro riesgo-beneficio, nuestro ratio riesgo-beneficio. Entonces vamos a poner una posición larga. Posición larga significa que es una compra y posición corta es una venta. De ahí es que viene el dicho de estoy largo o estoy corto.
Cuando estoy largo es porque estoy comprando. Entonces, posición larga, me sale esta, como estos dos colores. Y acá selecciona la línea, esta línea de acá es donde voy a comprar. Y este vendría siendo mi stop loss, es decir, el lugar en donde voy a dejar de perder. Entonces la compra vendría siendo en un precio de 0.98, esperando que el precio entre otra vez a esta zona de liquidez. Nuestro límite de pérdida, es decir, nosotros no vamos a aguantar más pérdidas que las que tendríamos si el precio baja a 0.94, es decir, em, 0.04, si no estoy mal, sí, 0.04, es decir, desde el 98 hasta 94, no vamos a aguantar más pérdidas que esas. Y esperamos que el precio se mueva a nuestro favor hasta 1.1, vamos a poner 1.1 hasta acá. Y acá dice relación riesgo-beneficio 2.57 veces. Es decir, que si ese trade en nosotros se nos da de una forma positiva, vamos a ganar 2.57 veces el dinero que invertimos. Pueden ser $10, pueden ser $5, pueden ser $100, pueden ser $1000. Entonces, de esos $1000, vamos a decir, si nuestro stop loss es de $1000, pues nuestra ganancia van a ser $2570. Eso también lo podemos ver no solo para las compras, sino en las ventas. Vamos a irnos a un cuadro de tiempo más pequeño en el cual podamos ver un poco más de volatilidad en el mercado. Eh, bueno, acá hago un paréntesis. Cuando vemos el gráfico o los gráficos en general en cuadros de tiempo diarios, semanales, incluso mensuales, o sea, en cuadros de tiempo grandes, nosotros vamos a eliminar un montón la volatilidad y el ruido del mercado. El mercado va a ser mucho más obediente, eh, si se le puede llamar de esa manera, obediente, con las líneas de tendencia que nosotros le tracemos. Miren, esta línea de tendencia acá se rompió, hizo el retest del cual estábamos hablando. Digamos, acá, este mismo ejemplo que vemos acá, se rompe esta línea de tendencia, hace el retroceso, el retest, busca otra vez esta zona de liquidez y empieza a subir, que es lo que estamos esperando actualmente, ¿no? Miren que en el pasado lo hizo y lo hizo muy bien. Teníamos una línea de tendencia que se rompe aquí, les voy a señalar, este es el movimiento que rompe esta línea de tendencia, la línea de tendencia azul. Em, Vamos a señalar acá la zona de liquidez, la cual se rompe. Y miren que el mercado rompe, vende, vuelve y la gente compra, es decir, esta gente estaba vendiendo, se cierra la transacción que sale inversa, o sea, todos los que estaban vendiendo por acá tienen que comprar más abajo, se cierran esas transacciones y el mercado vuelve a esta zona de liquidez antes de definir una trayectoria clara, antes de continuar con su tendencia bajista. Entonces, esto es un excelente trade y digamos, estos trades los podemos ver mucho mejor en gráficos de tiempo grandes, en diario, en semanal, incluso en mensual, porque porque no tenemos ese ruido de la volatilidad intradía, o sea, el mercado va en la dirección que va por condiciones macroeconómicas, por todas las condiciones que ya hemos visto que hacen parte como de un análisis fundamental de la realidad de la economía de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de esos movimientos a largo plazo, como esto que podemos ver acá, esto pasó, digamos, un solo día, tenemos movimientos muy bruscos. Estos son uno, 2, 3, 4, 4 días, 5 días más o menos, estos de acá, con movimientos bastante bruscos. Si podemos ver que las velas son grandes. Esos movimientos corresponden a manipulaciones del mercado intradía, no sé, una noticia de la Reserva Federal que van a subir las tasas de interés, eh, sí, no sé, el presidente de Estados Unidos salió a decir que quería iniciar una guerra con Corea del Norte, entonces ese tipo de cosas, ese tipo de noticias hacen que los precios sean muy volátiles, pero eso lo vamos a poder observar mejor en gráficos de tiempo pequeños, en 15 minutos, en 10 minutos, eh, tal vez en gráficos de una hora. Esto se volvió chiquitico acá.
pero en gráficos de tiempo más grandes como diario, vamos a evitar ver esa volatilidad del mercado, vamos a evitarnos mucho ese ruido. Digamos, miren esta parte de acá, el precio, el mercado, como que tiene esta tendencia, o sea, obedece a esta línea, a la línea azul. Y esa es más o menos la tendencia que va llevando. Nosotros por eso es que dibujamos líneas de tendencia, para que esa línea nos resuma un poco el mercado, para que no, pues sí, nuestro cerebro no se contamine con tantas velitas y tanta información de tantas velas y ponernos a analizar el movimiento de cada una de las velas, sino en la línea nos hace un resumen de lo que se ha movido y nos describe ese movimiento. Entonces, ay, acá qué pasó. Entonces, la línea, es que ya no les puedo mostrar qué pasó acá. Las líneas nos sirven para eso, para que nos resuman el movimiento. Sin embargo, acá lo estábamos viendo súper claro, que hay una zona que se sale como de esa tendencia que estábamos siguiendo. Aquí, ¿qué pasó? Esto pudo ser, vamos a ver si fue la apertura del mercado. 4 de la tarde. Sí, puede ser una combinación entre la apertura del mercado y alguna noticia importante que haya salido. Esto es un gráfico de 15 minutos, es decir, esto pasó ayer, 30 de noviembre, efectivamente. Esto sucedió ayer a la hora más o menos del cierre del mercado. Entonces, esto es anormal. Esto, digamos, si nosotros estamos operando acá, pues nosotros esperaríamos pues comprar en la línea de pronto, en los rebotes que tiene la línea. Compras acá, compras acá, compras acá, compras acá. Y acá todo este movimiento es inusual. Y si ven que el precio, o sea, si esto hubiera sido un movimiento del precio fundamentado, seguramente después de este retroceso, que es lo que les digo, que se completan todas las ventas, pero todas estas personas que están vendiendo acá van a empezar a comprar acá para cobrar sus ganancias. Después el precio hubiera seguido su curso, pero no fue así. Simplemente el precio corrigió rápidamente este movimiento, que es un movimiento erróneo, y vuelve y continúa con la tendencia normal que llevaba. Esto es a lo que yo me refiero con el ruido de las operaciones intradía. Esto es manipulación. Con manipulación no me refiero a que el broker manipule los precios para hacerte perder dinero. No, eso no sucede. Es imposible que suceda. Esto es manipulación de los gobiernos, por noticias, por eh, sí, de pronto muchísimas empresas que están comprando el activo al mismo tiempo y mueven el precio de una forma brusca, digamos, en criptomonedas, y algunos están familiarizados con monedas, con criptomonedas. Eso le dicen las ballenas, las personas que compran millones y millones de dólares en una criptomoneda e inflan el precio súper rápido. Esto sucede, digamos, con muchos fondos de inversión que están comprando los mismos activos, o la manipulación de una moneda por un gobierno, que si, digamos, el gobierno central va a subir las tasas de interés, obviamente eso quiere decir que la moneda va a subir de valor. Entonces, ese tipo de noticias y ese tipo de escenarios es a lo que nosotros llamamos manipulación. No todos los mercados la tienen. El mercado de divisas es susceptible a estas manipulaciones porque pues depende de la política monetaria de cada país, ¿no? Pero las acciones no tienen manipulación, o tienen muchísima menos manipulación. Em, los futuros no tienen esta manipulación. Tienen movimientos bruscos, pero se deben a otras razones, más no movimientos bruscos que sean erróneos. Entonces, bueno, volviendo al tema de los soportes y las resistencias, em, vamos a trazar líneas horizontales en donde veamos que el precio rebota varias veces. Digamos, acá rebota una vez, acá rebota otra vez. Miren, si ven, acá rebota una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Esto nosotros en un periodo de tiempo corto, es decir, esto lo estamos viendo en 15 minutos, es decir, cada una de estas velitas representa 15 minutos de movimiento en el mercado.
eh, entre más veces el precio golpee una línea, más confiable es esa línea para nosotros. Entonces, acá podemos ver que la golpea una vez, bueno, acá la supera, pero ya cuando se mete por debajo de la línea, digamos, tenemos una tendencia alcista, el precio rompe esa tendencia alcista hacia abajo, es decir, hace este cruce de aquí hacia abajo, y luego se estanca por debajo de la línea. Nosotros después del segundo rebote ya podemos trazar nuestra línea. Hagamos de cuenta que estamos viendo nada más esta área del mercado. Tenemos acá lo que les decía, la ruptura de la línea de tendencia, el retroceso, que es la gente cerrando sus transacciones y cobrando sus ganancias acá, antes de que el precio siga el recorrido que quería seguir. Y acá está el recorrido. Entonces es pequeño, pero hay una ruptura, un retroceso y nuevamente continúa el mercado su camino. Entonces, inclusive nada más desde aquí, desde esta zona de acá que vamos a señalar, desde esta zona hasta, hasta aquí abajo, ya hubiéramos podido tener ganancias importantes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos eh, esperar a que el mercado se mueva días o semanas. Claro, hay traders que lo hacen de esta forma, pero no es estrictamente necesario. Nosotros podemos simplemente tener 3, 4, 5 velas a nuestro favor y eso puede representarnos a nosotros 10, 15, 20, incluso $1000, incluso $10,000. Depende pues de nuestro capital y nuestra gestión del riesgo, pero el movimiento en el mercado no es directamente proporcional a la cantidad de dinero que podemos obtener de él. Em, Nosotros en una vela, solo en una vela, podemos obtener grandes ganancias, $1000, por ejemplo, en una sola vela. Entonces, bueno, volviendo al tema, rompe, retestea y de ahí en adelante se queda golpeando esa línea. Seguimos mirando hacia adelante, vuelve y rebota en esta línea. Entonces, nosotros estando por ahí, podríamos empezar a considerar un trade en ventas, porque ya vemos que hay una ruptura, que pues fue la que analizamos, esta ruptura hizo un retroceso pequeño, luego quiso continuar, pero sigue retrocediendo, como que todavía no tiene la cantidad de liquidez suficiente, es decir, no hay la suficiente cantidad de gente vendiendo en estos precios para que el precio empiece a desplomarse. Entonces el precio se empieza a cargar, bueno, el activo, el mercado, empieza a cargarse de liquidez. ¿Qué es cargarse de liquidez? Que gente esté entrando en el mercado, que gente esté, que tenga ese activo, que tenga transacciones abiertas en ese activo. Entonces nosotros por acá ya podemos empezar a ver una zona importante en la cual podemos empezar a tomar ventas. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a simular que tomamos una venta ahí. A ver qué sucede. Eh, Salgámonos de acá, pongamos una venta acá, posición corta. Vamos a ver la posición acá. Vamos a eliminar este cuadrito, ya lo tenemos ahí pendiente. Nuestro stop loss va a situarse por encima de estos mechazos, de esta zona como de que, si ven lo que les decía, que no es una línea específica, sino es una zona. Entonces, esta zona de este mechazo, de esta vela de acá, toda esa zona, pues nosotros vamos a cubrir en contra de esa zona, que si el precio quiere moverse en esa área, pues nosotros no nos vaya a afectar. Y vamos a pensar que el precio vuelve a tocar este bajo de acá, este mínimo de acá, que fue el movimiento inicial que hizo. Acá está retrocediendo. Esto lo vamos a poner, digamos, en rojo porque pues vamos a marcar el movimiento bajista en rojo. Luego este movimiento alcista que es el retroceso. Y ahí estamos, como en ese retroceso que se puso un poco horizontal, ese retroceso. Pero pues lo que estamos diciendo, puede que se esté cargando de liquidez y esperando a ver qué va a hacer el mercado. Y vamos a poner nuestra toma de ganancias en este mínimo, porque si el precio está haciendo este movimiento hacia así y quiere
volver a continuar con el movimiento bajista, tiene que sí o sí pasar por este mínimo. Espero que me estén entendiendo este pedazo, puede ser algo confuso. Entonces, el precio cae, retestea, y si el precio quiere continuar, tiene que sí o sí pasar por acá. Entonces yo quiero ahí tomar mis ganancias. ¿Por qué? Porque este precio, al mostrarme este rebote, puede que presente nuevamente un soporte para el precio. Entonces puede que en vez de seguir su camino de bajada después de este retroceso, puede que encuentre rechazo acá y ahí justo en ese punto empieza a subir otra vez. Esa es la otra posibilidad, ¿no? Nosotros no tenemos que adivinar el movimiento del precio, sino tomar la decisión correcta cuando el precio está empezando a hacerlo. Pero nosotros no tenemos que adivinar, sino leerlo. Entonces, esta es otra opción. El precio cae acá, que es la ruptura que vemos de esta línea de tendencia, rebota, que es en la zona en la que estamos, todo este rebote. Cuando intenta caer, empieza a tener, sí, una zona en la que la gente cree que está barato y empieza a volver a subir. Entonces, para evitar este retroceso, para evitar otra vez esta subida y que dejemos de ganar lo que ya estemos ganando acá, pues nuestra toma de ganancias va a ser este mínimo. Claro que sí, puede ser el otro escenario, que el precio siga derecho, pero igual nosotros vamos a salirnos acá. Si el precio sigue derecho, nosotros no vamos a decir, ah, si es que le hubiera podido sacar más dinero al mercado. No, esas son nuestras condiciones y nuestra venta es acá y nuestra toma de ganancias es acá. Entonces, ahora sí vamos a ver qué hubiera sucedido con el precio. Acá miren que todavía no toca nuestros stop loss, es decir, todavía no llega a nuestro límite máximo de pérdida. Y acá en esta zona, miren, justo en esta zona, el mercado toca nuestra toma de ganancias en un mechazo y se devuelve rápidamente, que era lo que estábamos diciendo que podía suceder, que el precio caía acá en rojo, caía y justo en esta zona volvía a encontrar resistencia y subía. Fue exactamente lo que pasó y de igual forma nosotros hubiéramos tomado ganancias acá. O sea, ahí nuestro trade se hubiera completado. Nuestra venta hubiera sido en esta vela, en esta, y nuestra toma de ganancias hubiera sido acá. Ahí en ese movimiento fácilmente hubiéramos hecho $100, $200, incluso más, pero con una cuenta normal, de tamaño normal, se hubiera podido hacer incluso $100. Incluso miren que el movimiento se sigue dando, o sea, finalmente el movimiento se da. Nosotros entramos aquí, este era nuestro límite máximo de pérdidas, el movimiento se da a nuestro favor, retrocede, pero sin tocarnos los stop loss, finalmente se completa el movimiento y sigue su camino. Pero con que nosotros hayamos agarrado este mechazo de acá ya es suficiente. Nosotros ese día ya podemos concluir la operativa del día y nos podemos ir. Esto pudo haber sido, ¿cuántas velas son? Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, si son siempre como 20 velas de 15 minutos, es decir, si nos hubiera llevado unas cuantas horas, es decir, hubiéramos podido abrir el trade en la mañana y se hubiera resuelto en la noche, pero nosotros no tenemos que estar encima del computador ahí pendientes, porque nosotros podemos abrir nuestra transacción, poner nuestro límite de pérdida, nuestra toma de ganancias y simplemente llegar en la noche después del trabajo y ver qué sucedió con el trade y ver que estamos con 100 o $200 más en nuestra cuenta. Entonces, bueno, este es un análisis súper rápido de lo que es un soporte, una resistencia, de cómo pueden tomar una transacción utilizando un soporte, una resistencia y
Y nada, nos vemos la próxima clase. Espero hayan aprendido hoy. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas, guárdenlas. Nos vemos la próxima clase. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Inversiones Fénix. También recuerden que tenemos un canal de Telegram gratuito en donde compartimos análisis a largo plazo, donde compartimos ideas de inversión, enviamos señales de compra y señales de venta. Y nada, muchísimas gracias por conectarse esta noche y nos vemos. Chao.